En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, todo ser humano, todo animal incluso, quiere estar en buena salud. Buena salud. Cuando tengo dolor a la muela o a la cabeza, o no sé, el estómago o el riñón, ay, me duele. Y estoy en un estado que no es normal. Y el estado no normal hace sufrir. Y bien, el ser humano también hay estado normal y estado anormal. El estado normal de un ser humano es vivir en paz con Dios, en paz consigo mismo, en paz con sus semejantes. Ahora, para vivir en paz con Dios, consigo mismo, con sus semejantes, hace falta caminar según el plan del Creador. Y ese plan del Creador son los mandamientos. Cuando el joven rico preguntó a Jesús nuestro Señor, Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Cristo dijo, cumpla los mandamientos, guarde los mandamientos. San Mateo 19:17. Guarde los mandamientos. El que no guarda los mandamientos de Dios, bien, no camina el camino de Dios. Y los mandamientos de Dios son 10, que se resumen en 2. Pero estos 2 toman en su mano los 10. Amar a Dios más que todo y amar al prójimo como a sí mismo. Como dice San Pablo, el que ama a Dios y al prójimo como a sí mismo, no va ni matarlo, ni robarlo, ni engañarlo, ni tomar su esposo o esposa, etc. Entonces se resumen en 2. Ahora, para poder cumplir los mandamientos, hace falta los sacramentos, la oración, alejarse de las ocasiones del pecado, no seguir la corriente del mundo pecador, ciego, materialista y relativista. Somos cristianos, fuimos ungidos por el Espíritu Santo el día de nuestro santo bautismo, consagrados a Dios, por lo tanto, hemos renunciado a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Y hoy, por desgracia, estamos en una decadencia monstruosa de todo el mundo ex-cristiano, y todo lo que es pecado parece normal, hasta exigen derecho al pecado. Y bien, es derecho lo que corresponde a la naturaleza, punto. Por ejemplo, mi oreja no tiene derecho a la comida. Un día pregunté a un niño de 5 años, oye muchachito, ¿por qué no pones la comida en tu oreja? Dice, me la tapa. ¿Y por qué tú la pones en tu boca? Y porque me lleva al estómago, ahí me sirve. ¿Sí? Entonces hoy, por desgracia, estamos en una confusión total. Y por la ignorancia de los católicos, el mal progresa, el pecado progresa, el error progresa. Entonces vamos a hacer una meditación acerca del pecado, que es enfermedad espiritual, que es cáncer del alma. Ustedes saben que hay 2 tipos de pecados. Hay el pecado original, heredado, que consiste en la privación de la gracia de la santidad, se remedia con el bautismo, y hay el pecado personal. El pecado personal se divide en 2. Pecado que separa de Dios, pecado mortal, y pecado que no separa de Dios, pecado venial. Por ejemplo, si yo tengo unas heridas en mi cara, en mi brazo, en mi cuerpo, todavía vivo, estoy algo herido, manchado, pero vivo. Eso es pecado mortal, pecado venial, perdón. Por ejemplo, una mentirilla, un pequeño robo insignificante, un pequeño enojo, una pequeña flojerita, esos son pecados veniales. Sí nos manchan, pero no nos separa de Dios todavía. Y esto se repara con arrepentimiento, con el Padre Nuestro, la agua bendita, no nos separa de Dios y no prohíbe tampoco la comunión. Pero hay pecados mortales que sí matan espiritualmente. Por ejemplo, si uno recibe 3 balazos en el corazón, está muerto. Si un carro pasa sobre el cuerpo, está muerto. Esos son pecados mortales. Y ahora vamos a meditar un poco sobre el peligro del pecado mortal. Escuchen bien, por favor. Para salvarnos debemos rechazar con valentía el pecado y remover los obstáculos que acumulan a nuestro paso los enemigos de nuestra alma.
vivir en gracia y santidad, cumplir los divinos mandamientos y rezar cada día. Después del pecado original, que consiste en nacer sin la gracia separado de Dios, para conseguir la salvación eterna tenemos que luchar enérgicamente contra el pecado, que es el enemigo número uno, en cierto sentido, el único enemigo que tenemos. El enemigo número uno que tenemos es el pecado. Y hoy el mundo actual no quiere escuchar de pecado. ¿De qué hacemos? Aunque no quiera, así es, está ahí, punto. Tenemos que luchar también contra el mundo, el demonio y la carne, que no cesan de acumular obstáculos en nuestro camino como amigos y aliados del pecado. Tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y el demonio. ¿Qué es el mundo? Son todas las personas, cristianas o no cristianas, que no caminan el camino de Dios, que impulsan el mal, que aconsejan el mal, que son ocasión de pecado. Por ejemplo, una mujer, por desgracia, fue abandonada por su esposo infiel. Ella es joven. Todo el mundo dice: no es posible, usted que quede sola, haga tu vida, búscate un hombre, tenga un hijo, no sé qué. Y bien, eso es falso. ¿Por qué? Porque la mujer casada con el sacramento, si se busca otro hombre y tiene un hijo así, y bien, es adúltera. El esposo sí es adúltero, sí falló, sí pecó gravemente, sí es escandaloso, sí es injusto. Pero ella, al quedar fiel a su sacramento, cambió el camino de Dios. Pero el mundo, los demás van a aconsejarla de hacer, hasta de ser adúltera. Eso es el mundo. Cuando una persona sale del trabajo, sus amigos lo invitan a tomar, a borrachera, o cantina, o no sé, donde es pecado. Ese es el mundo. Una muchacha se viste bien, decentemente, cubre su cuerpo, sus rodillas, su pecho, sus espaldas, no pone pantalón de mezclilla bien apretado, etc. Se burlan de ella porque las compañeras que quieren mostrarse a la moda corruptora, bien se burlan de ella. Ese es el mundo. Entonces nosotros como cristianos no debemos tener miedo a lo que dicen o hacen la gente que no camina el camino de Dios. Una persona que no camina el camino de Dios, que no respeta la ley de Dios, que no sigue los mandamientos de Dios, su consejo no vale nada, mis hermanos. Ese es el mundo. No tenemos que hacer. Ay del mundo, dice Jesucristo. Ay del mundo y de sus escándalos, es decir, de sus tropiezos, de los que dan el mal consejo. Por ejemplo, una muchacha tuvo la imprudencia de quedar embarazada. Quizás su propia madre, padre o hermanas van a aconsejar abortar. Ese es el mundo. Es pecado gravísimo esto. No solamente es un pecado de fornicación al concebir un hijo sin casarse, ahora va a ser un pecado peor todavía, que clama al cielo, derramar sangre inocente. Es gravísimo. Es gravísimo esto. Eso se llama el mundo. Entonces tenemos, ¿cuántos enemigos? 3. El mundo, la carne y el demonio. ¿Y la carne qué es? Es peor que el mundo. Somos nosotros mismos. Todo cristiano bautizado, purificado, santificado, queda con 4 heridas. Herida en la mente, no vemos la verdad, hacemos tantos errores. Por eso hay tantas sectas, filosofías, opiniones, etcétera. Cada quien en su mundo no ve la verdad. Herida en la voluntad, la malicia, egoísmo, injusticia y la concupiscencia, es decir, la inclinación al mal, a los malos deseos y debilidad en la voluntad. Eso es la carne, ¿no? San Pablo dice: ¿quién me librará de su cuerpo de muerte? La gracia de Jesucristo nuestro Señor. Y el tercer enemigo es el demonio. Ahora, el demonio uno puede espantarlo con agua bendita, rezando, haciendo el contrario. Pero la carne es más duro, de cierto modo, si uno no dice algo desde el inicio. Algo muy importante. Cuando uno se siente tentado de hacer algo malo, que no haría frente a todo el mundo, es bien no discutir con la tentación. Si usted discute con la tentación, va a ser vencido. Santo Ignacio de Loyola, que pasó por experimentos extraordinarios que Dios permitió,
dice, con el pecado, con la tentación no se discute. Hacer lo diametralmente opuesto, hacer lo contrario de lo conociente cuando uno sabe que es malo, ¿sí? Entonces, mundo, carne, demonio. Para eso tenemos necesidad de una vida cristiana, de una disciplina cristiana. No contaminar nuestra mente con las redes sociales, por ejemplo, con las películas, con las discotecas, y también hasta en la calle o en la oficina o hasta en la iglesia, por desgracia, tener la vista mortificada. Hoy muchas mujeres se visten de una manera muy mal, muy escandalosa, muy impura, muy diabólica. Nuestro Señor dijo, el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero. Toda mujer, toda muchacha mal vestida, provocativa, y bien que enseña medio cuerpo de todo lado, y bien es instrumento del demonio, del infierno. El que se fija a una mujer codiciándola es adúltero, dice nuestro Señor. Y Dios no miente. Y dice también, hay de los escandalosos, hay de los que dan el mal ejemplo. Ahora, ¿cómo debe vestirse una mujer cristiana? Y bien debe tener el cuello cubierto, 5 dedos y ya, nada de enseñar medio pecho y media espalda. Por ejemplo, cuando hay una primera comunión, una boda, no sé qué, hay 2 metros por el suelo de tela y aquí delante y detrás no hay nada. No es normal. No es normal esto. ¿Por qué nos cubrimos? Después del pecado mortal, del pecado original, Dios mismo hizo ropa a Adán y Eva, se cubrieron. Se cubre para... Cuando está sentada, tiene que tener las rodillas cubiertas. Cuando una mujer está sentada y la rodilla está destapada, arriba de la rodilla, no es decente. Cuando tiene de estos pantalones bien apretados, de licra o de pantalones de mezclilla bien apretado, enseña todo, no es decente. Eso es pecado, es escándalo. Entonces, mundo, carne y demonio impulsan el pecado. Y hoy, por desgracia, 1000 veces por desgracia, muchos católicos ya no saben cómo vestirse. Hasta hubo gente que me dijo, padre, vamos a buscar ropa, no hay ropa decente. No hay. Fabrican a propósito cosas indecentes para hacer pecar a la gente. Y eso de dónde viene? De la malicia humana, de la malicia del mundo. Entonces, para salvarnos debemos luchar contra la carne, contra nosotros mismos, nuestras tendencias, cortar con las malas amistades. Usted tiene amigos que te invitan a lugar de borrachera, corte con ellos. Estás con amigos, incluso familiares, en redes sociales que te mandan porquerías y medias, se corta con ellos. Usted tuvo que ver con una persona de pecado, otros vicios pecados, bloquear a esa persona, eliminar su número. Usted tiene problema con el Facebook, las redes sociales que te imputan el pecado, la tentación, y bien no los tenga, elimínalos, córtalos. Mejor ir al cielo sin las redes sociales que con todas las redes ir al infierno. Queridos hermanos, cuidado. La mente humana es como un disco duro vacío. Trabaja con lo que recibe por los sentidos. Si lo que vemos, leemos, miramos o escuchamos, o canciones, etc., es falso, esto actúa en nuestra mente. Y de lo que la mente recibe, es bien la voluntad, según lo que la mente da, la voluntad actúa. Entonces, tenemos que defendernos. Como decía nuestro campeón del centroamericano, Santo Hermano Pedro, cuya tumba está en Guatemala antigua, pero en su tiempo todo era un solo país. Santo Hermano Pedro decía, la noche tocaba una campanita, hermanos, acuérdense, un alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. No sabemos ni el día ni la hora. Y yo conocí varios jóvenes que ya murieron. Nadie tiene la vida asegurada. Entonces, cuidado, carne, mundo y demonio están ahí. Pero ahora el demonio anda como desempleado. ¿Por qué? Porque muchos hacen su oficio impulsando a la tentación.